Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de rotaciones, de dinosaurios y de robots. Si hay algo que se me ha dado toda mi vida mal ha sido pulir. A lo mejor algunos de vosotros habéis tenido la experiencia de que haces un blocking y te dicen que mola un montón, que el plano va súper bien, que es súper guay. Y cuando enseñas el primer pulido empiezan las miradas raras y que no funciona. Empiezas a darle vueltas al plano, empiezas a pulir y te empiezan a decir que es un poco robótico el plano, que le falta organicidad, que no funciona muy bien. Toda mi vida tuve que convivir con ese tipo de feedback hasta que llegué a VFX, que también lo tuve. Pero aquí de alguna manera tuve que aprender a marchas forzadas lo que significa pulir. Y no es que ahora pula súper bien, pero he aprendido algunos trucos. Todos estos trucos los iré explicando mientras que vamos haciendo vídeos, pero me gustaría hablaros sobre algo muy importante. Y en este caso es sobre el eje para mí más importante a la hora de pulir. Pero antes vamos a hablar de robots. No sé si conocéis a Simo, que es un robot desarrollado por Honda. Aunque el ejemplo a lo mejor es un poco exagerado, quizá nos ayude a entender qué es lo que estamos haciendo mal o al menos marcarnos el camino para hacerlo un poco mejor. Una de las cosas que más sorprende de la performance de este robot es lo eficiente que es en sus movimientos. Y tengo la sensación que es porque está diseñado por alguien que diseña robots, por un lado, con mecanismos, y que quiere llegar a un movimiento humano lo más cercano posible. Está haciendo como el camino opuesto a nosotros. Aquí es el contrario, aquí hay como una especie de eficiencia, una especie de que para qué se van a mover los ejes de forma desincronizada si todo se puede hacer a la vez y de una tacada, y así evitamos mayores problemas. Pero sobre todo, una de las cosas que más caracteriza a este robot es la ausencia de eje de rotación Z. Bueno, pues aquí tenemos un rig y a lo que me refiero cuando hablo del eje Z es precisamente, si seleccionamos el root, es precisamente este gesto que hacemos así. De alguna manera tengo la sensación que nosotros cuando animamos normalmente usamos más este eje y este, aunque lo usamos, bueno, a veces es un poco más incómodo, no sabemos muy bien cómo usarlo, y es precisamente el que creo que da más organicidad al movimiento. He hecho una pequeña animación, un pequeño salto muy rápido, simplemente como muestra para que veáis en qué influye el eje Z en este caso. Le he muteado los canales de Z que animé y el resultado sería más o menos así. Está bien, o sea, está más o menos fluido, pues tiene cositas que se podrían arreglar, pero bueno, más o menos se ve la idea. Y si ahora le agregamos esta información Z, ya ha quedado algo así. Como podéis ver, simplemente añadiendo el eje Z, tiene mucha más organicidad. El movimiento no ha cambiado, pero le hemos dado un punto de textura, de organicidad. Le hemos roto un poco lo mecánico que era antes. Otro pequeño test que he hecho ha sido esta animación de cabeza, que es muy simple. Tiene dos ejes, pero están un poco desfasados entre sí, pero en realidad es muy parecido. Intenta ser un movimiento un poco snappy, un poco rápido, y lo vemos que es muy robótico. Se ve perfectamente que es muy robótico. Pero si le añadimos un poco de movimiento Z, quedaría algo más o menos así. Pero ¿sabéis dónde realmente se luce este eje? En las criaturas. ¿Sabéis estos movimientos tan identificativos, a lo mejor de los tigres, de las panteras, de los leones, de los gatos, de cuando andan, de cómo mueven las escápulas? Evidentemente es ese eje el que está involucrado. Y tiene una razón anatómica. Si vemos la diferencia entre la estructura ósea de un cuadrúpedo y de un humano, hay una que es la que genera que la animación de este eje sea más obvia en las criaturas y en los cuadrúpedos que en los humanos, y es la posición del cuello. Si vemos la posición del cuello de un humano respecto a su cráneo, tenemos el cráneo que hace más o menos aquí, y el cuello tiene esta forma, más o menos, y llega a la base del cráneo, es decir, más o menos nuestro cuello finaliza y está enganchado al cráneo más o menos en la base, en el centro del cráneo. En el caso de los cuadrúpedos, la forma del cráneo ya es diferente. Normalmente tienen un cráneo
bastante más alargado, con un morro más prolongado. No todos los cuadrúpedos, evidentemente, pero la mayoría tienen un cráneo más alargado, el nuestro más estirado hacia arriba. Y sobre todo, lo que les diferencia son dos cosas. El cuello tiene una forma un pelín diferente a la nuestra. En nosotros simplemente es una curvatura y tienen dos. Y otra que donde está cogido es por esta zona de aquí, que es por la parte más alta del cráneo. Es decir, si lo ampliáramos y tendríamos el cráneo como así, más o menos, el cuello impactaría aquí. Lo que implica dos cosas. Una es que hay un poco de efecto de caña de pescar, que esto no nos importa ahora mismo en este vídeo, pero la cosa que nos importa es que el eje, este en que estábamos hablando, que es este de aquí, coincide con su caja torácica y con el pecho, en este caso, y con la cadera. Es como que está todo metido dentro de un mismo tubo. Cosa que en los humanos es un poco más complicado, porque este eje, evidentemente nosotros podemos mover el pecho de esta manera, pero es un poco más incómodo para nosotros. Muchos de los movimientos más característicos de los animales tienen involucrado este tipo de rotación. Y ahora es donde aparecen en el vídeo los dinosaurios. Una de las cosas que más influye a la hora de animar dinosaurios es que no tenemos referencias visuales de cómo se mueven. Entonces, mediante su estructura, nos hemos imaginado cómo se podrían mover, pero en realidad no sabemos, entonces no lo podemos comparar con nada, lo cual lo hace muy interesante porque nos tenemos que inventar el movimiento. Y el cine es muestra de ello. Uno de los hitos que consiguió Jurassic Park fue que mezclando efectos físicos con efectos visuales consiguieron como un acabado súper homogéneo que funcionó súper bien y que hoy en día, incluso aunque bueno, se ven un poco de cosas raras, pero funciona muy bien. No quiero que este vídeo se convierta ahora en una especie como de baza de efectos visuales contra efectos físicos. Ese, si queréis, ya lo hablaremos otro día. Pero sí que me gustaría analizar las diferencias entre un dinosaurio robot y un dinosaurio animado. Aquí tenemos algunas filmaciones del making of de Jurassic Park, de cómo usaron el T-Rex, que este es un animatronic, que es de verdad, es efecto físico. Por ejemplo, vemos que es muy parco en rotación Z, en la que estábamos hablando. Tenemos este movimiento aquí que básicamente es rotación Y y X. No sé si os fijáis que es rotación hacia arriba y un poco hacia su derecha, hacia izquierda de pantalla. Y claro que tienen rotaciones, tienen esa rotación, pero de alguna manera la emplean de una forma mucho más amplia simplemente para torcer la cabeza y no tanto como para darle esa organicidad que a lo mejor el movimiento necesita. Si vemos por ejemplo en este giro, en este de aquí, coge una inclinación, que está bien, pero después a la hora de girar sigue manteniendo durante todo el giro de cabeza esta inclinación. Quizás aquí sería un buen momento, si pudiéramos animarlo, en enfatizar un poco más esa rotación en Z, más o menos. Le meteríamos una clave antes de empezar el movimiento, aquí sería el máximo, y antes de que acabara el movimiento podríamos poner la aquí contraria. Y después podríamos poner otra y hacer una mini sacudida y así conseguiríamos algo parecido a lo que he hecho con el rig que he enseñado. Evidentemente este animatronic es un poco antiguo, tiene casi 30 años, pero tengo una versión un poco más moderna. Esto es un animatronic que trajeron a Londres, esto no lo grabé yo, pero que es una pasada, la verdad es que es increíble. O sea, no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes que se utilizó en Jurassic Park. Los movimientos son mucho más orgánicos, aparte que el acabado en sí está mucho mejor. Si lo analizamos frame a frame, empieza a tener cositas muy interesantes en el eje Z. Por ejemplo, vemos como aquí llega la cabeza y la rota. Este gesto, por ejemplo, esto es bastante orgánico. Después, por ejemplo, aunque no es el eje Z, tiene esta subida en la que rota hacia abajo y sube. También es mucho más orgánico. Aquí, por ejemplo, podemos que cuando baja esta cabeza, podemos ver cómo se apoya un poquito en el eje Z. ¿Veis que cómo rota aquí un poquito? Todo eso le está empezando a dar un poco más de detalle, un poco más de organicidad. Y ahora vamos a ver cómo es estos dinosaurios animados. He cogido dos pequeños trocitos de Jurassic World para ver lo que hicieron con la animación. Por ejemplo, si vemos en este primer plano, que es el típico rugido del T-Rex. Si nos fijamos, por ejemplo, en el resto del cuerpo, fijaos cómo rota en este eje todo el cuerpo. Si os lo fijáis, por ejemplo, en este brillo de aquí, podéis ver perfectamente cómo va de un lado a otro.
Y cómo eso hace, porque es el movimiento de la cadera, eso hace con que repercute en el resto del cuerpo. De hecho, es complicado de ver, pero probablemente esa animación, esa curva, está copiada al pecho y después copiada a la cabeza, pero en la cabeza está muy reducida precisamente para mantener ese foco hacia la presa. Pero si lo vemos un poco en play, vemos cómo todo el peso y cómo vibra todo. Si os fijáis, por ejemplo, en esta parte de aquí, fijaos cómo vibra. Todo eso viene dado por el movimiento de ese eje. Esto probablemente no sea movimiento de animador, me refiero a esa vibración, sea de los músculos o de la piel, pero que viene dada por el movimiento que ha hecho el animador en la rotación en Z y de la pan down y todo eso, pero junto con esa rotación. Este plano, al ser un poco más complejo, pues tenemos más información y tenemos más detalles que analizar. Si nos fijamos, por ejemplo, en el momento en que le muerde aquí, creo que, por ejemplo, en la cabeza tenemos este eje, más o menos, a ver si lo puedo dibujar recto. Después, unos frames después, lo endereza un poco porque va a ser lo que va a crear el contraste para cuando estire, que va a tener este eje. Y después lo va a volver a cambiar un poquito y lo va a volver a enderezar. Esto lo que consigue es que en vez de simplemente estirar hacia arriba, pues le da un poquito de organicidad al movimiento. Este plano es mucho más complejo y es súper largo, está muy bien hecho. Os lo voy a dejar después al final entero para que lo podáis ver tranquilamente. Simplemente quiero destacar algunas cositas. Por ejemplo, si vemos el movimiento de el que es más blanquito, la primera vez que aparece la cabeza la tiene inclinada en esta dirección. Aquí la vuelve a inclinar un poquito, tenemos esta, la inclina más, ahora la va a inclinar en la dirección contraria porque va a empezar el mordisco. Sigue, yo creo que la acentúa un poquito más, además por el perfil se acentúa un poquito más. Y aquí lo vuelve más o menos a enderezar. Fijaos ahora lo que va a hacer el T-Rex. Tenemos un eje más o menos así, después viene para acá, después vuelve a venir al contrario, aquí viene así, después vuelve a cambiar. Y así durante toda la pelea. Sobre todo, lo guay que tiene esta animación es que si nos fijamos, todo está liderado por primero la cadera y después el pecho. Aquí la cadera, si nos fijamos por aquí, la cabeza gira, da el paso, eso hace que tire del pecho y el pecho tira de la cabeza y la cabeza tira del resto del peso del animal. Lo que he intentado explicar con todo este rollo simplemente es que si vuestro problema es que las animaciones os quedan muy robóticas o muy duras o que os falta organicidad, probablemente sea porque necesitáis buscar en este eje la solución. A lo mejor son otras cosas, pero a lo mejor esto os ayuda un poco. A mí me ayuda mucho y la verdad es que disfruto un montón cuando tengo que hacer movimientos exagerados con este eje porque creo que quedan súper orgánicos y súper atractivos. Y antes de acabar me gustaría explicaros que probablemente a partir de la semana que viene empiece a hacer algunos directos animando y explicando cosas más al detalle. Y creo que es la oportunidad perfecta para quien esté interesado que se una y me pueda preguntar cosas sobre la animación que estoy haciendo o sobre lo que quiera, que tenga que ver con la animación, claro. Así que si no lo queréis perder, suscribiros si no estáis suscritos, dale a la campanilla para que os avise de que estoy en directo y nos vemos la semana que viene con más animación al premio.